18 horas, 14 minutos, arrancamos en otro bloque más de la Resistencia. Comentanos, Horacio, ¿con qué continuamos? Quería comenzar la semana con una noticia que me llamó soberanamente la atención. Sucede lo siguiente. A falta de problemas, todavía hay sectores ideológicos queriendo boicotear lo que es la tradición dentro del credo católico. En este caso concreto hablamos del padre Fred Daly, que celebra liturgias blasfemas en un claro activismo pro-LGBT dentro de lo que es la parroquia All Saints de Syracuse. Este hombre es miembro y contribuyente financiero de lo que es la Asociación de Sacerdotes Católicos de Estados Unidos. El 15 de junio pasado, el padre Frederick, también conocido como Fred, de la parroquia All Saints de Nueva York, en la circunscripción concreta de Syracuse, atrajo la atención nacional tras celebrar lo que se llamó una misa gay con la proyección de una bandera arcoíris sobre el altar y dentro también del sagrario. Al comenzar la misa con el saludo hindú Namaste, para sumar más herejías y blasfemias aún, el padre Daly anunció que en lugar del Domingo de la Trinidad, la parroquia celebraría lo que es el fin de semana del orgullo, diciendo blasfema de manera blasfema, y cito textualmente: el arco iris es un hermoso símbolo de la diversidad de Dios y estamos llamados a celebrarla. Y de eso se trata hoy. Así que para el fin de semana del orgullo, un fuerte aplauso especialmente para nuestra comunidad LGBTQ+, aquí y para quienes nos acompañan. Así entonces, en varios momentos de la misa, en lugar de invocar a la Santísima Trinidad por sus nombres propios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Padre Daly se refirió a la Trinidad como el Creador, el Redentor y el Santificador. El sacrilegio y la blasfemia de esta misa no pueden subestimarse porque es una corriente marcada dentro de lo que es el progresismo infiltrado en la Iglesia en los últimos 70 años. Pero ciertamente, si vemos este punto, vamos a notar también la gravedad que ha ocurrido dentro de lo que es ese Estado. La herética Asociación de Sacerdotes Católicos de Estados Unidos se reunirá próximamente en San Antonio para su asamblea anual. Y esta asociación tiene una larga trayectoria en lo que es la defensa de ideologías pro-LGBT, que incluye también la ordenación de mujeres, donde también se propician parroquias sin sacerdotes, y las ideas heréticas que hay en torno tanto al sacerdocio como a la Sagrada Eucaristía. Resulta que el padre Fred Daly es a la vez miembro y también contribuyente financiero de este espacio. En el boletín del 24 de marzo de 2024 de esta asociación, se identificó a Daly como un miembro activo de este espacio. En dicho boletín, el 9 de junio de 2024, se reconoció una vez más a Daly como miembro y esta vez en asociación con su activismo LGBT. Y el año pasado se pudo obtener copias de lo que era también el programa de su asamblea anual y allí se descubrió que Daly, no solamente como miembro, sino también participa como donante. Es decir, más allá de su cuota anual de membresía, él es un miembro financieramente activo que sostiene este tipo de activismos. El artículo del Ministerio de las Nuevas Formas, citado por esta asociación el 9 de junio, escrito por el padre Daly, equiparó de manera blasfema la solemnidad del cuerpo y la sangre de Jesucristo con la sodomía. Algo que, por cierto, es muy parecido a lo que en algún momento supiese expresar el cardenal Tucho Fernández al respecto, donde esa pasión de Cristo se le equipara incluso con la pasión en la práctica homosexual. Volviendo al tema, el sacerdote en cuestión en Estados Unidos lamenta que a un adolescente que se identificaba como transgénero, es decir, pasó de hombre a mujer, se le dijera en una parroquia anteriormente que solo podía recibir el sacramento de la confirmación si usaba su nombre de bautismal y vestía apropiadamente para el género asignado al nacer, y lo dijo con esas palabras: género asignado al nacer. También ha declarado lo siguiente, y vuelvo a citar textualmente: en esta solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo, durante el mes en el que celebramos el mes del orgullo LGBTQ+, quisiera reflexionar sobre la verdad de nuestra fe, que somos el cuerpo de Cristo.
En resumen, lo que el padre dice es que, aparentemente, los sodomitas no deben ser excluidos del cuerpo de Cristo, a pesar de que la iglesia siempre ha pedido que se les separe del resto de los fieles para que no corrompan a los inocentes. Concretamente, que se separe ese activismo propio de estos espacios progresistas, porque no es lo mismo que todos que somos pecadores querramos acercarnos en penitencia, en reflexión, en un acto de contrición a los sacramentos, a que alguien haga un proselitismo, un activismo, una defensa abierta de ideas antagónicas a lo que enseña la fe. Es como si yo apostatase públicamente o defendiese públicamente herejías y luego pidiese que se me reciba en plena comunión. Este es el punto a considerar aquí. Tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, lo que fue el concilio de Ansiria en el año 314, que estableció una serie de castigos para quienes cometieran actos de profanación con animales o con varones entre sí. Dichos castigos, dependiendo de la edad del sodomita, requerían décadas de castigo antes de ser readmitidos en la comunión de oración. Tenemos, por ejemplo, el concilio de Naplus en el año 1120, que fue aún más severo. Tenemos también el tercer concilio de Letrán en el 1179, más explícito, y cito textualmente lo que la propia iglesia enseñaba en aquel momento. Cualquiera que sea sorprendido en la práctica del pecado contra la naturaleza, por la cual la ira de Dios se desató sobre los hijos de la desobediencia, si es clérigo, que sea degradado de su estado y mantenido en reclusión en un monasterio para hacer penitencia. Si es laico, que sea excomulgado y mantenido rigurosamente alejado de la comunión de los fieles. Estas enseñanzas, que de hecho van a recapitularse luego en el derecho canónico del año 1917, vigente hasta 1983, también establecían lo que respecta a los laicos, lo que es el pecado de sodomía y los castigos ipso facto que provienen con la pena de infamia y otras sanciones que se aplican según el prudente criterio del obispo del lugar. Lo que estamos demostrando aquí es que precisamente lo que sostienen este espacio de curas pro LGBT es que han confundido lo que es la apertura y la misericordia propia de una pastoral que busca que todos los pecadores podamos acercarnos a la iglesia para sanearnos, que han confundido esa búsqueda genuina y pastoral por un activismo progresista favorable a los espacios anticristianos que están infiltrando los seminarios para corromper lo que es la tradición católica. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que el comportamiento sacrílego y las declaraciones blasfemas del padre Fred Daly se han vuelto, lamentablemente, demasiado comunes en toda la iglesia actual, entendido como esta institución compuesta por pecadores, no como cuerpo místico de Cristo, sino como esta institución a la cual asistimos los pecadores. Y esto se ha vuelto, lamentablemente, y más, demasiado común. Y en gran parte se debe precisamente a este tipo de activismo que realizan los sacerdotes que, para sorpresa de nadie, no son reprendidos, no son castigados por el grave escándalo público, no son excomulgados como enseña el propio derecho canónico. Y este es uno de los más graves peligros que plantea este tipo de asociaciones, con figuras con el padre Daly, representando lo que es su disposición y su agenda, que, insisto, carecen de sanciones. Pareciera que hay espacios todavía dentro del clero que son cómplices en su permiso a estas expresiones públicas, donde, insisto una vez más, no es que estemos cuestionando la vida sexual privada de nadie, sino las enseñanzas que hacen a la doctrina, a la fe y la moral de manera pública. Entonces, vamos a ver que en Nueva York es habitual este tipo de profanaciones a la doctrina, algo muy común que se ha visto publicado, por ejemplo, en The New Ways Ministry en los últimos años. La realidad que enfrenta esta asociación es que está envejeciendo. Cuando uno viaja a Estados Unidos y puede observar estas asambleas anuales, más del 95% de los hombres asistentes ya tienen más de 50 y 60 años. Y como nosotros podemos verlo,
es necesario que acá haya un recambio generacional. Lo que ha empezado a hacer entonces la asociación es precisamente fomentar que haya incluso acciones religiosas sin la presencia de sacerdotes ordenados a tal fin, dando la posibilidad excepcionalmente a que puedan ser incluso jóvenes los que presidan determinados oficios religiosos. Lo que hace precisamente esta asociación es enviar el boletín electrónico donde se presentan estrategias para atraer a miembros más jóvenes. La primera es la solicitud de información de contacto de sacerdotes recién ordenados con una oferta de membresía gratuita. Es decir, ya no van a tener que pagar, sino que incluso se los auspicia económicamente a los sacerdotes recién ordenados, los más jóvenes, para que ingresen en estas filas ideológicas. Tenemos también que dentro de este boletín electrónico se recomienda que un miembro mayor de la asociación que no pueda asistir a la asamblea envíe un sacerdote más joven. Entonces, de esa manera, a estas grandes convenciones ideológicas, se envía en representación de un sacerdote ya ideologizado un joven pronto a ideologizarse. Y así van justamente generando un terreno escabroso, espeluznante, donde se tuerce la doctrina. Aquí creo yo que es necesario que cada católico empiece a reflexionar realmente si van a permitir que este tipo de blasfemias, este tipo de herejías, se sigan dando en todas las iglesias, hablando en términos generales, como viene sucediendo a la fecha, porque lamentablemente más de uno tiene contacto con este tipo de atentados. Sin ir más lejos, veamos lo que pasó acá en Córdoba capital, que se le prohibió a la Legión de Cristo Rey realizar una serie de actividades simplemente porque son más tradicionalistas. Pero al mismo tiempo hemos visto acá recientemente en una iglesia de Córdoba cómo durante el mes de junio se habían celebrado misas en esta misma ciudad donde los ornamentos eran alusivos a las banderas LGBT. Entonces, creo yo que esta noticia que en Estados Unidos muestra lo que está aconteciendo en todo Occidente. Ya sin más nada que agregar, muchísimas gracias a todos por su tiempo y que Dios les bendiga eternamente. Le recordamos a la gente que este programa se sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tiene nuestra plataforma Patreon, donde pueden apoyarnos para que podamos seguir haciendo este tipo de contenido. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.